En este disparador vamos a hablar de la unidad número 3, que trata de la interpretación y aplicación de la ley. Interpretar y aplicar la ley son dos tareas del operador jurídico, precisamente o más específicamente del juez, que están estrechamente vinculadas. Se necesita interpretar la norma para poder aplicarla al caso concreto, pero también se necesita interpretar la norma que no ha de ser aplicada para poder descartarla e ir precisando cuál va a ser la actividad jurisdiccional en función de la necesidad y el deber de resolver en cada caso concreto. Nosotros hemos estudiado en la unidad número 1 lo que es el ordenamiento jurídico, lo que es el derecho como un sistema. Dentro de ese sistema de derecho, dentro de lo que podemos definir como el ordenamiento social justo, dándole el marco de la teoría tridimensional del derecho, tenemos como fuente más importante a la ley, a la norma escrita. Ahora bien, siendo la ley la fuente más importante del derecho y siendo una fuente material que es obligatoria, es la principal de las fuentes a las que deberá recurrir el intérprete, el operador jurídico, los abogados, los notarios, los mismos particulares al momento de realizar y celebrar actos jurídicos, pero principalmente el juez, que es quien tiene el deber de resolver las controversias que se suscitan entre los particulares mediante una decisión razonablemente fundada, dice el artículo 3 del Código Civil. Para fundar esa decisión razonablemente, el juez debe recurrir a la norma que resulte aplicable al caso concreto. Es decir, si la situación conflictiva que es llevada a su conocimiento, que es el objeto, la pretensión del proceso judicial, versa o consiste en el cobro de pesos por la inejecución de una obligación, la falta de pago, por ejemplo, de alquileres, al momento de poder o previamente aplicar la normativa, el juez deberá conocer cuál es esa normativa, cuál es la regla de derecho que resuelve ese caso concreto. Y para conocer cuál es la norma que debe aplicar, debe realizar una tarea interpretativa. Debe realizar una tarea de búsqueda, de desentrañar el sentido y el alcance de las normas para identificar cuál de ellas resulta aplicable al caso y cuáles no resultan aplicables al caso. Por lo cual, en esta unidad número 3, lo que vamos a estudiar son esas dos tareas que debe realizar el juez, el juzgador, el intérprete. Primero, estudiar y elegir la norma que es la que contiene en sus disposiciones la situación, la relación jurídica particular que da origen al litigio, al conflicto y que se subsume dentro de las previsiones normativas como norma general o de alcance general. Por lo cual, estas dos tareas propias o específicamente propias del juez, de los magistrados, son dos tareas íntimamente relacionadas. La primera, como dijimos, es interpretar. Interpretar es definir el sentido y el alcance de la norma para poder seleccionar cuál es la indicada al momento de realizar la otra tarea, que es aplicar esa norma, aplicar el derecho al caso concreto para dar una solución, una resolución que esté razonablemente fundada. Cuando hablamos de aplicación de la norma, nos estamos refiriendo a esa tarea de poner en práctica o en movimiento el dispositivo legal que produce la consecuencia jurídica, es decir, obligar al pago, obligar a la entrega, recuperar la cosa, sea cual fuera la consecuencia jurídica que esté prevista en la norma. Ahora, esa aplicación se va a dar dentro de dos ejes, el eje temporal y el eje espacial. El eje espacial nos habla y nos da pie para el estudio de la aplicación de la ley en cuanto al territorio. Dijimos nosotros que el derecho positivo es aquel que se encuentra vigente, es el ordenamiento jurídico vigente en un país y en un momento determinado. En un país porque
cada Estado es soberano y puede dictar su propia legislación. Ese es el eje espacial de la aplicación del derecho. Es decir, las leyes argentinas se van a aplicar en principio exclusiva y excluyentemente en el territorio de la nación argentina. Ahora bien, ¿cuál es la problemática o cuáles son las situaciones que se plantean y que merecen estudio al momento de indagar sobre la aplicación en el eje espacial de la ley? Pongamos por hipótesis la situación que se puede dar a partir de una relación jurídica celebrada entre dos particulares. Uno de ellos, ciudadano y residente en la República Argentina, y el otro de ellos, ciudadano y residente en otro país, por ejemplo, en Uruguay. Esa relación jurídica versa sobre un contrato por el medio del cual el ciudadano uruguayo se obliga a realizar determinadas prestaciones en favor del ciudadano argentino. Esas prestaciones deben ser realizadas en territorio argentino, por lo cual, en caso de controversia, estaremos en presencia de una relación jurídica que tiene un elemento que pertenece a un país extranjero, el elemento sujeto. El sujeto obligado al cumplimiento de esa obligación no es un ciudadano argentino, ni reside en la República Argentina. Aquí deberemos indagar cuál es la normativa que se aplica a esa relación, porque uno de sus elementos, uno de sus componentes, es un ciudadano extranjero. Otro ejemplo, un ciudadano extranjero quiere comprar un inmueble en la República Argentina. Acá el elemento de la relación jurídica ya no va a ser solamente el sujeto, sino que también va a ser el objeto sobre el cual versa esa relación jurídica. Es decir, el inmueble que está situado en nuestro país, ¿por qué leyes se va a regir? ¿Por las leyes de la locación, es decir, de la ubicación del inmueble, o las leyes que pertenezcan al estado del cual sea ciudadano el comprador? O, otra hipótesis, la prestación a cargo de un ciudadano argentino debe realizarse en otro país, porque en otro país, en Uruguay, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país del mundo, allí se ha celebrado el acto jurídico. ¿Cuál es la legislación que rige esa relación jurídica? ¿El ciudadano argentino estará sometido a las leyes argentinas o estará sometido a los fines de su juzgamiento y a los fines de la ejecución de las prestaciones del acto jurídico por las leyes del lugar a donde se ha celebrado el acto jurídico? Aquí el elemento extranjero, el elemento que introduce la cuestión del eje espacial es la causa de la obligación jurídica. Es decir, hemos visto en tres ejemplos cómo puede presentarse la hipótesis de una multiplicidad de elementos extranjeros que hacen que tal vez no sea la ley argentina, por más de que se ha celebrado el acto por un ciudadano argentino, la que se aplique al caso concreto. Es esa aplicación de la ley en cuanto al territorio. Nuestro sistema jurídico en el Código Civil Comercial de la Nación establece una serie de reglas a aplicar que rigen el inmueble ubicado en la República Argentina o la capacidad de los contratantes cuando uno de ellos es argentino y el otro es extranjero, o la capacidad de los contratantes cuando el acto jurídico es celebrado dentro de nuestro estado, de nuestro país, y se deben someter a las reglas de nuestro código. En el otro eje, no el espacial, sino el temporal, encontramos el tema de la aplicación de la ley en cuanto al tiempo. ¿Qué es lo que nos dice esta hipótesis, esta regla, estos conceptos? Es a qué relaciones jurídicas se aplican las leyes. No solo desde cuándo entran en vigencia las leyes, sino los efectos de la misma, los efectos normativos, las relaciones que van a caer bajo su regulación, ¿cuáles son? ¿Sobre qué relaciones se proyectan los efectos de la nueva norma? ¿Sobre las relaciones jurídicas que nazcan y se generen con posterioridad a la creación de esa norma? ¿O esa norma, a partir de su entrada en vigencia, también se va a aplicar a las relaciones jurídicas que han nacido en el pasado? Y si esta fuera la hipótesis, cabe una
aclaración o cabe una distinción. Las normas se aplican a las relaciones jurídicas nacidas en el pasado, aun cuando las mismas ya hayan fenecido, es decir, un contrato de prestaciones instantáneas, una compraventa donde se pagó el precio y se obtuvo la cosa, nació la compraventa y se consumió instantáneamente por el cumplimiento de las prestaciones a cargo de los contratantes. Cuando una ley posterior modifica la regulación jurídica de lo que es el contrato de compraventa, esa ley posterior podrá aplicarse a aquella relación jurídica que ha nacido en el pasado. A eso llamamos retroactividad, porque por hipótesis puede suceder, como dijimos, para hacer la distinción, de que la relación jurídica haya nacido en el pasado, pero sus efectos se prolonguen en el tiempo. Por ejemplo, un contrato de locación. Un contrato de locación es celebrado entre las partes en el año 2021 y proyecta sus efectos en el año 2022, en el año 2023 y en el año 2024. Si ese contrato de locación ha nacido con una regulación que impide, por ejemplo, cobrar intereses mayores al 5% mensuales, pero con posterioridad la norma cambia y la prohibición ahora se eleva al 10%, es decir, no se pueden cobrar intereses superiores al 10% del monto del capital pactado, esta nueva legislación, sancionada en el año 2022 o 2023, por ejemplo, se aplicará a las mensualidades, a los alquileres que se devenguen con posterioridad a que esa ley ha sido sancionada y ha entrado en vigencia, o también se aplicará a las mensualidades anteriores y obligará al sujeto activo, al que ha recibido el pago, a devolver ese 5% que antes estaba permitido, pero que ahora está prohibido. Esa ley nueva, si se aplica a la relación jurídica pasada, cuyos efectos se han producido en el pasado, ¿será considerada retroactiva? En nuestro Código Civil y Comercial existe el artículo 7, que es el que establece cómo se aplica o hacia dónde proyectan los efectos las normas a partir de que las mismas entran en vigencia. Aquí lo que tenemos que determinar es cuál es el concepto de entrada en vigencia, cuál es el concepto de eficacia normativa y cuál es el concepto principalmente de retroactividad. Es decir, los efectos de la nueva norma impactan sobre el futuro o también van a impactar hacia el pasado. Y aquí tendríamos que hacer una distinción propuesta por López de Zavalía, quien dice que el tiempo de los relojes, el que domina el mundo fenomenológico, es el tiempo material. Pero en derecho, nosotros debemos utilizar y debemos regirnos por el tiempo jurídico. Y así López de Zavalía cuestiona aquellas normas que proyectan sus efectos no solo al pasado, sino que proyectan sus efectos hacia el futuro, pero para modificar las consecuencias de relaciones nacidas en el pasado material. De esta manera, López de Zavalía dice que se estaría afectando al contrato o a la relación jurídica toda, aun cuando la ley solamente produzca efectos sobre sus efectos futuros, sobre las consecuencias de esa relación jurídica que se vayan a producir en el futuro físico, en el futuro del mundo fenomenológico, de los relojes. Porque la relación jurídica es un todo que no puede ser dividida. Y si ha nacido en el pasado material, debemos considerar que la relación jurídica está anclada en el pasado jurídico, no solo su creación, sino también cada uno de los efectos que se produzcan de la misma, por más de que se produzcan y se materialicen en el futuro físico. Estos conceptos, que son un poco abstractos, han sido zanjados positivamente a través del dictado del artículo 7 del Código Civil y Comercial, que repite la normativa y las regulaciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, que receptan la teoría de Rouvier, la teoría no de la retroactividad, no le llaman retroactividad a la aplicación de la ley hacia el futuro de la relación jurídica, sino que le llaman efecto inmediato. Es decir, la ley produce y proyecta sus efectos, la nueva ley, a partir de su sanción y de su entrada en vigencia,
en forma inmediata y proyecta esos efectos no solo a las relaciones jurídicas que se vayan a generar en el futuro, sino también a las consecuencias de las relaciones jurídicas que han sido generadas o que han sido originadas, creadas, que han nacido en el pasado. Es decir, redondeando y sintetizando, la unidad número 3 trata de dos conceptos fundamentales que son la interpretación de la norma para poder descubrir cuál de ellas debo utilizar al momento de aplicarla para regular y para decidir, para resolver en un caso concreto una controversia determinada. Interpretación y aplicación son dos tareas entonces que principalmente caen en cabeza del jurista, mejor dicho, en cabeza del juez, pero que también son propias de todos los operadores del derecho, de todos los juristas, no solo al momento de elaborar las doctrinas, el estudio de la ciencia jurídica, o al momento de redactar un contrato cuando los abogados intervenimos asesorando a nuestros clientes, o al momento de redactar y autorizar, concretar un negocio jurídico mediante una escritura pública, como hacen los notarios, que encausan, que identifican cuál es la norma que resulta aplicable a esta relación jurídica concreta. Y al momento de aplicación, el intérprete o el operador jurídico lo que deberá hacer es establecer, luego de identificar la norma aplicable y de desechar las que no son aplicables, deberá establecer cuál es el ámbito espacial de la misma para decidir y determinar si aplica normativa nacional argentina o si debe recurrir a la aplicación de normativa extranjera, y también debe decidir cuál es el ámbito de eficacia temporal de la ley. Por ejemplo, si aplica las disposiciones del actual Código Civil y Comercial Común o si aplica las disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield, porque tal vez la relación jurídica, el hecho que ocasiona la consecuencia jurídica, se produjo antes del 2015, cuando estaba vigente el Código de Vélez, por lo cual aquella relación jurídica que hoy es ventilada en un juicio debe ser regida y debe ser juzgada a la luz del Código Civil de Vélez, porque era el que estaba vigente al momento de la creación o de la producción del efecto jurídico de la relación jurídica de que se trate. En conclusión, interpretación y aplicación de la ley es el modo en que el jurista selecciona la fuente del derecho para aplicar la normativa que resulte la conveniente a los fines de tomar una decisión razonablemente fundada y poder dar solución a las controversias que se suscitan y que son traídas a su conocimiento.